¿se recuerda? De quienes estuvieron el domingo. Bueno. Entonces, vamos de cómo se empezó a amplificar, ¿no?, la iglesia, ¿no? De eso hablaste, ¿no? De cómo se empezó a crecer y por qué Jesucristo no fue sacrificado. Y dijiste que si por obediencia o porque realmente había ido en contra, ¿no?, de todos los establecimientos, ¿no?, que tenía determinado el pueblo de Israel, ¿no?, que decía que él era el Señor del sábado, ¿no? Eso fue lo que entendí. Sí, bueno, fue parte de lo que efectivamente estábamos viendo, pero en realidad lo que vimos ya fue lo que corresponde a la iglesia carismática, si recuerdan. Es decir, basada en los milagros. Eso es lo último que vimos. De ahí pasamos a la otra parte en donde viene la persecución de la iglesia, y la persecución pues la inicia, podríamos decir así, Saulo de Tarso, y hay que recordar el pasaje, esa parte en donde pues está el sacrificio de Esteban, el primer mártir cristiano. Y eso precisamente en lo que comentaba nuestra hermana Mercedes, decíamos que Esteban no tenía por qué morir realmente, porque a final de cuentas él defendió su fe y pues no le importó, por decirlo de alguna manera, no le importó que así él llegara hasta el sacrificio mismo. No así sucede con nuestro Señor Jesucristo, que realmente a final de cuentas nuestro Señor Jesucristo tenía una encomienda, una obra que debía él cumplir, y era la de la redención de todos nosotros a través de su sacrificio. Entonces ponderábamos esa parte, y me parecía interesante o importante señalarlo, porque todos nosotros hemos escogido la fe por convicción. No tenemos realmente en sí una razón por la cual tengamos que o pudiéramos decir que somos cristianos. Sin embargo, puede haber, de hecho, cuando se hace en los bautizos, que se hace la liturgia, se hace una advertencia que no se haga por una presión, por una cuestión social, ni familiar, ni tradicional, ni de ninguna otra circunstancia ajenas a nuestra propia voluntad. Y esto es importante porque lo que sigue, o también donde nos quedamos, fue precisamente en que Pablo o Saulo, que es el primer perseguidor, pues tiene una conversión, y tiene una conversión a través de una manifestación milagrosa, y que realmente yo les comentaba que la transformación de cada uno de nosotros puede venir precisamente de diferentes maneras. Ahorita en el resumen que voy a hacer de lo que llevamos lo voy a decir, pero en particular de Pablo les decía una especie de némesis, porque recibió un castigo, que era ciego, y es Jesús quien le dice: es por la razón de que tú me persigues. Y entonces Pablo cambia y dice: bueno, ¿quién eres tú, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y él entonces sufre esa transformación. Y ahorita les estoy presentando aquí en la gráfica el siguiente diapositiva, que es Hechos 9 del 15 al 21. Para ir un poco rápido, porque quiero avanzar algo, lo voy a leer yo. Y dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Se está refiriendo aquí específicamente a Pablo, que ya viene su conversión, y para ponerles el antecedente
de esto resulta que cuando queda ciego recibe una visión, tanto él como un profeta llamado Ananías, que Pablo deberá presentarse con él y bueno, le va a regresar la vista. Ananías, pues receloso dice, pero si Pablo era el perseguidor y viene a mi casa, y pues el ángel le dice, no te preocupes, tú recíbelo. Entonces así como fue, entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Como ven, aquí viene pues este parteaguas, cambio en un hombre y cambio en toda en lo que sería la predicación del evangelio, la iglesia misma. Aquí les digo que aquí es donde nace la iglesia. Y bueno, aquí vamos a ver un poquito acerca de cómo fue esto. Miren, empezamos sobre el estudio, o esta parte del estudio es la evolución del cristianismo dentro de las religiones abrámicas. Y en primer lugar vimos cómo a través, cuando los apóstoles estaban reunidos en el aposento alto, ellos persistían en la oración con amor y con fe. A través de ello apenas había unas cuantas personas. Después viene otra transformación, que es a través de evidenciar los errores que cometió el pueblo al sacrificar o al condenar a Jesús, y eso hace que los judíos se arrepientan y le pregunten a Pedro qué hacen. Él ya les dice que deben de arrepentirse, de cambiar. Ahí se suman aproximadamente unos 3,000. Luego después viene precisamente que los apóstoles predican, son encerrados en la cárcel y ellos siguen dando su buen testimonio, aún a pesar de ello, y con eso logran que se sumen, por ahí dice una cifra de unos 5,000 más. Para esto la iglesia ha crecido, pero aparte viene otra parte en donde se empiezan a multiplicar los milagros. Recuerdan cómo comentábamos cómo cuando llegaba Pedro, pues la gente sacaba a sus enfermos y decían que a ver si cuando menos le llegara la sombra para que se curaran. A ese grado de fe estaba llegando precisamente esta cuestión de que del testimonio que daban y del crecimiento de la iglesia. Podemos ver que con esto creció exponencialmente. Si aquí vemos, hay como un regreso a exactamente como nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio a través de milagros. Pero aquí en esto vamos a destacar cómo viene de alguna manera pues la cuestión de que si esa nueva fe o la predicación del evangelio es legal en Jerusalén o no, y se reúnen los sacerdotes junto con los apóstoles para tratar de persuadirlos por la fuerza o como sea de que ya no sigan predicando a Jesús de Nazaret o esa nueva doctrina del evangelio. Y Gamaliel les dice, miren, vamos a dejarlo así, porque varios se han levantado y han hecho esto mismo y luego después desaparecen y se van. Si esto es una obra de hombres, va a desaparecer de igual manera, pero si es la obra de Dios, va a permanecer, y no vaya a ser que nosotros estemos luchando contra Dios. Aquí en esto es de destacar cómo pues aceptan ya de alguna manera esa iglesia que comienza o que ya se formó, podemos decir así, básicamente la iglesia
cristiana, pero una iglesia carismática, donde privan los milagros, pero también muchas cosas importantes, como el pasaje de Simón el mago, cómo la gente lo seguía, cómo después él se da cuenta que lo que hacía pues eran trucos, era engaño, y se da cuenta de la verdad del Espíritu Santo, y él lo quiere, ofrece dinero. Bueno, todo esto vamos a englobarlo como en un resumen de que hasta aquí es realmente el nacimiento de la iglesia. Ahora viene el crecimiento. El crecimiento, bueno, aquí en este caso, al crecer se multiplican los problemas y se hace mucho más compleja la organización, de tal manera que llegamos precisamente a esa parte en donde ya había problemas entre los hebreos o los judíos y los griegos, en cuanto a sus viudas, ¿no? Que creo que por aquí nos habíamos quedado que creciera el número de discípulos, había murmuraciones. Bueno, pasamos a esto, el pasaje de Esteban, y llegamos aquí esta parte en donde ya iniciamos esta nueva parte que nace la iglesia cristiana. Vamos a verlo de esa manera aquí. Y aquí está la conversión de Pablo. Con esta conversión, vean en la siguiente gráfica, Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí pareciera ser que esta iglesia que ha nacido, iglesia cristiana ya, pero se reduce a estas regiones de Judea, Galilea y Samaria. Realmente es pequeña porque pareciera que está sustituyendo entonces a la fe judía, a la hebraica. Así pareciera ser. Y hasta aquí, bueno, podríamos considerar que pareciera ser una evolución de esa fe y se transformaría, y entonces el cristianismo sustituiría el judaísmo. Sin embargo, bueno, verdaderamente esto no fue así, porque entonces en la predicación ya hay una diferencia, y aquí vamos a ver Hechos 10 del 11 al 15. Si alguien tiene por ahí, mis hermanos, un comentario o algo que quieran preguntar, con toda confianza, adelante, pueden alzar su mano e interrumpir. Nada más una duda. A ver, yo digo que ahí en los Hechos, cuando los apóstoles estaban esperando el Espíritu Santo, ¿no sería ahí ese momento de la constitución de la iglesia cristiana, más que cuando Pablo reconoce, ¿no?, realmente la existencia de Dios? Digo, pues, es una pregunta. Sí, es correcto, pero no lo podemos considerar así, porque realmente era un grupo de discípulos que ellos predicaban una fe, y pareciera ser que no tenían una intención de fundar realmente una iglesia, es decir, una religión. Por iglesia, entiéndase que estoy hablando de religión, ¿no? Porque a final de cuentas lo que estamos tratando en este tema es de las religiones, que pues ya vimos la judía, ya vimos la musulmana, y ahora es la cristiana, la nuestra, y por eso estamos con tanto detalle viéndola. Cuando estaban ahí reunidos, pues manifestaban su fe en la doctrina de Jesucristo exclusivamente, como parte también, y como vemos que Jesús mismo predicó en el seno de la iglesia o de la religión judía. Él nunca dejó de ser judío, nunca dejó de profesar la religión judía, así como tampoco en este caso los apóstoles la dejaron de profesar. Vamos a ver un poquito más adelante cómo se va dando esta evolución. Miren, entonces vimos pues que para este entonces, aquí Hechos 9:31, como lo presento en la gráfica, ya la iglesia o la reunión o el grupo de gentes que ya eran bastantes y que ya era algo complejo, pues ya se habían desarrollado
dice por toda Judea, Galilea y Samaria. Indudablemente que no habían sustituido de ninguna manera la religión judía hasta ahorita. Entonces, en la siguiente gráfica, que corresponde a Hechos 10 del 11 al 15, que es lo que justificaría de decir que en este momento es cuando nace la iglesia cristiana o la religión cristiana, es por lo siguiente. Aquí en esta yo me voy saltando muchas partes de Hechos que quisiera analizarlos junto con ustedes con todo detalle, pero pues para irnos rápido, pero yo les encargo que los lean con cuidado y que vayan viendo los escenarios que se presentaron precisamente en esta génesis de la religión cristiana. Dice aquí: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto lo pongo precisamente porque aquí resulta que a Pedro se le encomienda que vaya a predicar o que reciba a un romano. Y él de hecho pues es renuente, y en la que sigue, Hechos 10:28, después de presentarse con él, de que el ángel le dice que vaya, y él entendiendo el mensaje de Dios, les dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí vemos cómo, por voluntad de nuestro Dios, y así lo acepta precisamente Pedro, que el evangelio o el mensaje de Dios es para todo hombre. Lo que ellos abominan, que son los extranjeros, y para ellos mismos. Y así lo afirma el mismo Pedro en el siguiente versículo, en el 34 al 35, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y aquí, mis hermanos, yo quiero ser reiterativo en esto. Miren, nosotros hemos defendido mucho la cuestión del bautizo, porque también más adelante lo va a decir que es requisito indispensable y que solamente los bautizados tenemos la oportunidad o el cielo abierto. Pero miren, aquí en donde nace la iglesia, donde apenas se está conformando, nuestro Dios le hace ver, aquí en este caso a Pedro, que el mensaje es para todos y la promesa es para todos. Todo aquel, dice, que agrada, que le teme y hace justicia para con Dios. Entonces, para agradar, para temer y hacer justicia ante Dios, yo me pregunto, y yo le preguntaría aquí, a ver quién me quiere contestar, si es necesario bautizarse. A ver, alguien que abrió su micrófono por ahí. Está Rocío. A ver, adelante, Rocío. A ver. La pregunta es si es necesario bautizarse para hacer justicia. Para ¿no? hacer justicia, para temer y para agradar a Dios. No, según yo no. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ajá. Es más, yo creo que es más importante creer que ser bautizado. Esa consecuencia de creer. Exactamente eso es lo que tenemos que ver, que lo importante de todo es dar ese buen testimonio ante Dios
hacer su voluntad, y su voluntad sabemos que es que vivamos como Él deseó desde el principio, desde que creó al hombre, que lo hizo a su imagen y semejanza, y le dijo: ahí está la tierra, domínala, administrala, sácale y sé feliz en ella, multiplícate. Para todo eso no necesitábamos ningún bautizo, ninguna nada. Ciertamente hay ciertas cuestiones que sucedieron, circunstancias que pasaron, y que pues de alguna manera esto ha desencadenado en la diversidad que hoy tenemos. Ya mucho se ha hablado sobre esto, de cómo ha evolucionado el hombre, y de que precisamente la naturaleza humana, que es buscar su supervivencia, nos condena precisamente a tener una competencia como si esto fuera la ley de la selva. Y realmente lo es así, porque este mundo no es amable, es justo. Este mundo o esta tierra no es misericordiosa. Esta tierra es solamente justa y le da a cada quien lo que merece, o por decirlo de otra manera, a cada quien le da lo que trabaja. Como dice la frase esa, la tierra es de quien la trabaja. Entonces, aquí verdaderamente lo importante es que entendamos que debemos de buscar la justicia, como dice nuestro Señor Jesucristo, mayor que la de los fariseos. Y esa justicia es el bien de los demás. No importa como aquí Pablo de alguna manera pues dice, pues aquí, qué abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y diríamos, pues como Dios le ha dicho, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y Dios le enseña y le muestra a Pablo cuán importante es primero creer. Y de esto exactamente viene pues como consecuencia la confirmación del que cree, el bautizo. Aquí en esto, mis hermanos, vamos a pasar pues que la promesa es para todos, o la gracia es para todos. Y bueno, tenemos pues aquí de alguna manera continúa después, pareciera ser que ya todo iba a crecer en armonía, pero no es así. Dice aquí en Hechos 12 del 1 al 3: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Como vemos, la persecución no cesó, pero de parte de los judíos. Ellos seguían persistiendo en defender la ley, en defender su religión, porque era una amenaza a su religión. Hay que recordar que eso fue lo que provocó que condenaran a Jesús de Nazaret, a nuestro Señor Jesucristo. Así pues, entonces hay esa resistencia a aceptar la voluntad de Dios y a quitar el paradigma establecido al pueblo judío y aceptar la verdad del Evangelio. No es fácil. Y vamos a ver que esa resistencia no solamente se da por el pueblo judío, sino lo que cuesta de trabajo realmente que la gente entienda eso tan sencillo que es la voluntad de Dios. Vean aquí en Hechos 14, del 11 al 14, y lo que dice. Entonces la gente... Sí, a ver, adelante, ¿alguien habló? No, es que se conectó Pablito y se encendió su micrófono. Ah, bueno. Es que a veces no veo aquí la lista de quienes están presentes y puedo ver quiénes pueden levantar la mano, pero a veces los demás no los veo. Bueno, dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad,
trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Como vemos, pues, esto sucede porque ya en la predicación y Pablo ya empezando a expandir el evangelio, haciendo la labor, juntamente aquí con Bernabé, llegaron a Licaona, una ciudad griega, y al predicar y al hacer las manifestaciones milagrosas, pues la gente dijo, estos son dioses, y se acercaron y querían hacer sacrificios y querían adorarlos a ellos como dioses. Inclusive dijeron que Bernabé era Júpiter y Pablo Mercurio, porque Mercurio era el mensajero de los dioses para los griegos. Esto, después de ver lo que estaban diciendo y de predicar y de todo el esfuerzo, vean la angustia de Pablo y de Bernabé al ver la obra, o lo que se había reducido, el esfuerzo que habían puesto para hacer esa obra del evangelio. Esto para que vamos a hacer más adelante una comparación con la actualidad, y vemos cómo hay un sincretismo tan variado hoy, que se han mezclado religiones africanas o costumbres africanas con las cristianas, con las de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera, y hay un gran sincretismo que es tal y como aquí se vio. Y pues vamos a empezar por la misma Iglesia Católica Romana, con las tradiciones que tiene de la Navidad, de la celebración de los muertos, de la celebración de la Pasión de Cristo, de la Última Cena, en que hay una mezcla de costumbres, de religiones, y no solamente de la Iglesia Católica, muchas de las iglesias evangélicas también tienen lo suyo. Vamos a ver cómo muchas de ellas han implementado sistemas de vida que han llegado hasta los más aberrantes. Y esto no era extraño cuando apenas comenzaba la iglesia. Hoy, más de 2000 años después, sigue el mismo problema. ¿Cuánto se ha avanzado? Bueno, en particular, tal pareciera que no gran cosa. Así que lo importante, como dice, Dios se agrada del que le teme, del que le sirve, del que le entiende y del que lo conoce, no de toda la humanidad. Entonces, no porque toda la iglesia pueda llegar a corromperse, pueda llegar a estos niveles de incredulidad, de idolatría o de sincretismo, quiere decir que estamos obligados a seguirlos. Vamos a ver entonces cómo es que podemos subsistir en este sistema religioso que es realmente no la esencia del evangelio. Aquí tiene la palabra Rocío. Sí, adelante, Rocío. ¿Qué pasa contigo? De manera alterna, ahorita hay en el chat una pregunta, que pues la traté de contestar, pero ya me atoré. Mira, dice Samuel, entonces, ¿para qué se predica que hay que bautizarse? Hay que quitarlo de la escritura. Ajá. Tú lo dijiste, no es consecuencia, ve lo que le puse, es consecuencia. Y claro, dice él, sí, pero es necesario, en Apocalipsis lo indica. Así es. Le digo, nos tocó esta época, pero no todos conocieron el bautismo. Así y es. Dice Samuel, imagino que es pola. Así es, pero para nosotros sí es necesario. Y mi última pregunta fue, entonces hinduistas, budistas, etc. se van a perder. De ninguna manera. Yo ahí creo que ahí mismo recalco que es importante creer, porque hay gente que no tiene la misma creencia que nosotros, pero son personas buenas, son personas que hacen muy bien, son personas que se dedican, ¿no? Entonces creo que por ahí creo que el darle demasiado énfasis al bautizo es al final de cuentas hacernos nosotros mismos una idea de que, por ejemplo, no, mi abuela, la que falleció, la mamá de mi papá, ya se perdió y desgarrar, como que eso, echarse a la cabeza ideas que no nos tocan a nosotros.
como que esas cosas son de Dios plenamente, que Él sabe quién sí, quién no. Puede ser que yo esté bautizada y andar del tingo al tango. Entonces yo siento que es de darle demasiado énfasis por lo que dice Samuel, ¿no? Al bautizo. Era mi comentario. Así es, así es. Ahorita déjame ampliar esto porque me parece muy buena esa pregunta, Meche, y luego te doy la palabra. Mira, ciertamente es necesario, indispensable, vamos a decir así, lo más importante para un cristiano el bautizarse, porque si no lo hace, entonces renegaría de su fe. Entonces estaríamos diciendo que no creyó. Pero la persona que no se comprometió no tiene por qué bautizarse y será juzgado por Dios con sus obras, no por el hecho de bautizarse o no, porque aquel dice claramente Jesucristo y los apóstoles, más le valiera no haber conocido, y dice, la puerca vuelve a ensuciarse, y aquel dice que se ha librado, se vuelve, dice, limpió su casa y entran 7 demonios peores. Entonces, aquel que es converso, aquel que ya conoció el evangelio, ya no tiene justificación de ninguna manera, y si no se bautiza, solo se está echando la soga al cuello. Entonces, cuidado con eso, pensando que lo que salva es el bautismo. Dice Pedro claramente, no nos salva quitando las inmundicias de la carne, sino despertando una buena conciencia. Bueno, esto es así, ampliando esa pregunta, y que las personas que de alguna manera no se les predicó el misterio del bautismo como confirmación de su fe, pues no lo van a hacer y no tienen por qué hacerlo. Sin embargo, quienes sí se les predicó y lo aceptaron, pues si no lo hacen, ya se condenaron. Esto es para ampliar lo que el comentario de nuestra hermana Rocío. Estaba nuestra hermana Mercedes antes, y luego le pasaría la palabra a nuestra hermana Polita o a Samuel Guerrero. Adelante, Mercedes. Sí, mira, sí, coincido contigo, ya lo ampliaste, ¿no? Porque lo que yo quería decir era eso, lo que tú estás diciendo, ¿no? Que cuando a nosotros nos es dado ese conocimiento, nosotros sí estamos obligados a hacerlo. Evidentemente el Señor en un momento dado va a juzgar a los hombres, ¿no? Porque Él conoce los corazones de los hombres. Y aquí lo que estamos viendo, ¿no? Acerca de las religiones, ¿no? Que en un momento dado, ¿no? Los hombres son los que han tergiversado la palabra, porque la palabra está ahí plasmada en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y como dice el Señor, ¿no? Que bueno, no refiero bien, ¿no? Pero que aquel que le cambiare, ¿verdad? Alguna palabra o significado, ¿no? La palabra ahí escrita, ¿verdad? Pues condenado es, ¿no? Entonces, aquí sí, reitero, ¿no? Quienes hemos sido instruidos en esto y somos sabedores de que debemos bautizarnos. Así ¿sí? es. Porque esto es en este caso, ¿verdad? Obediencia, como lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Que lo hacía Él por obediencia. Entonces nosotros también lo debemos hacer por obediencia, mas sin embargo, no, el Señor es el único que va a juzgar los corazones de los hombres, ¿no? Decía, pues alguien, ¿no? En su momento, ¿no? Ya se estaba muriendo, ¿no? Y decía, yo me quiero bautizar, y dice uno, bueno, pues puede ser, ¿no? La decisión, ¿no? Nosotros tampoco no conocemos los corazones de los hombres, ¿no? Pero Dios es el único, ¿no? Que va a juzgar, ¿no? Y yo considero que sí. Para aquellos quienes nos han enseñado, ¿no? Esta doctrina es obligatorio, ¿sí? El bautizo. Eso es todo, mi hermano. Bien, gracias, que Jehová te bendiga y te guarde. Adelante, Polita o Ricardo o Samuel. Jehová sea contigo. Jehová
te bendiga. Quiero entender lo que quieres transmitir. No sé si esté mal, pero yo esto lo entiendo como hay muchas personas que primero se bautizan por emoción. Exacto. No han entendido nada. Así es. Y al rato hacen su vida como quieren. Nada más les llegó una emoción y se bautizaron. Por eso entiendo que primero es creer, claro. Porque si tú crees, te vas a bautizar. Claro. Porque es importante, como dice Michita, es obligatorio. Porque así le dijo a Nicodemo, de ninguna manera entrarás en el reino de los cielos si no volvieres a nacer. Y la única forma de volver a nacer es por el bautizo. Pero sí es importante creerlo para hacerlo. Porque por emoción no vale ese bautizo. Pero si nos bautizamos es cuando ya creímos, cuando ya entendimos. Y el que habló fue Ricardo, no es Samuel. Entonces, a eso me refiero. Nada más. Jehová les bendiga. Bien, Jehová te bendiga y te guarde. A ver, ¿quién está primero? Verónica, adelante. Pues sí, hermano Jaime Coronado. Bueno, Jaime, sí, más que Coronado. Bueno, cuando yo me bauticé y fui a las aguas allá en Veracruz, me la pasé muy lindo, por cierto, en la fiesta y todo, bueno, en el convivio, no fiesta, pero pues, o sea, yo sí me bauticé porque, o sea, yo me sentía como una persona mala, o sea, que pues tenía mucho desorden en su vida, mucha maldad que había hecho antes, y con el bautizo, pues como les he platicado, me sentí muy bien, pero a veces digo, ay, me hubiera esperado porque ya, o sea, ya no puedo hacer nada, o sea, nada así, pues, del mundo. Entonces digo, pero entre más jóvenes, dice también la Biblia, que los jóvenes deben de estar apartados para la palabra, o sea, entre más joven, pues, más bien te va, porque, pues, tus días los apartas para Dios. Entonces, pues, también estoy feliz de hacerlo en ese momento, muy joven, que fue que quise bautizarme. Y pues yo lo recomiendo mucho el bautizo, o sea, para todos, o sea, grandes, chicos, para todos. Sí, como les digo, a mí me gustaría predicar la palabra a los ya que, o sea, están muy graves, muy enfermos y que ya, o sea, ya se van a morir así, porque son los que, o sea, yo entiendo que son personas ya más maduras, y no son unos adolescentes que pues ni escuchan, o sea, hay personas así, o sea, como que yo me la llevo mejor con los grandes. O sea, siempre he sido la más chica de mi casa y pues siempre he estado con grandes y pues yo sé hablar con ellos y pues Jehová me acompaña, o sea, nada más de orar y pues yo no voy a tener miedo a esas personas porque Jehová va a estar conmigo y si quiero bautizar como a 10 en toda mi vida, ya desde ahorita, o sea, ya le he dicho a mi mamá que vamos a un hospital o algo aquí en Monclova, pero pues no se ha podido, pero yo ya estoy lista, estoy preparada. Y como lo digo aquí, le digo, aquí siempre participo muy bien y me escucha. Yo pienso que ya estoy preparada, o sea, en cualquier momento lo puedo hacer, bautizar a alguien. Me encantaría que esa persona se convirtiera así como yo lo hice, es todo. Así es, qué bueno, gracias, que Jehová te bendiga y te guarde. Adelante, Pablo. Gracias con ustedes. Pues es que ya lo acaban de leer, lo que dijo el apóstol Pedro, es despertar conciencias. Bueno, ¿y de qué nos sirve despertar conciencias? Bueno, pues simple y sencillamente vivimos un poquito mejor, ¿verdad? Simplemente yo siempre agarro como ejemplo a nuestras mascotas. ¿Qué conciencia tienen nuestras mascotitas? Hasta cierto nivel. Si nosotros tuviéramos ese mismo nivel de conciencia, ¿cómo viviríamos actualmente? Nada más con eso. Así es. Bien, mis hermanos, pues miren, voy a concluir en esta parte hasta aquí y vamos a continuar después. Yo pensaba que avanzar un poquito más con el fin de ya empezar a darle formato a este tema, pero creo que es muy importante el análisis muy puntual que se está haciendo. Y bueno, como les comentaba, vamos a la mitad del libro de los Hechos que narra toda esta historia y pues va a llegar ahora una parte muy importante también cuando que se da parteaguas
esta diferencia entre cristianos y judíos, y también cómo se acentúa la separación por la incomprensión de la gente de dejar sus costumbres, y esto se refiere también a la cuestión de la circuncisión y de la ley, cómo se dio esto. Entonces, y la otra parte también muy importante que después vamos a ver, va a ser cómo Pablo, después de andar por toda Asia o buena parte de Asia, regresa a Jerusalén y empieza, podemos considerar la verdadera obra de diseminación del Evangelio, la obra de Pablo ante los judíos y los cristianos, y también el testimonio que dio ante las autoridades romanas, todo lo que le aconteció. Vamos a tratar de hacer un resumen lo más concreto, y para que podamos tener ya un panorama muy amplio y hacer esa comparación de esa iglesia que nació en esa época con la iglesia que hoy militamos. Bien, que Jehová les bendiga y les guarde, mis hermanos.